Cordial saludo. Cordial saludo. Empieza raneando. Hacemos un Disclaimer disclaimer. número 1. Adelantamos raneando un capi. Una semana, porque el siguiente muy seguramente lo vamos a querer hacer del cierre del tour, que es en la feria que armamos en Medellín. Sí. Entonces no vamos a querer esperar una semana más para mostrarles ni queremos aplazar raneando, entonces lo estamos haciendo hoy para que el lunes les mostremos lo que vamos a vivir en la feria. Sí. Hoy Sí. es lunes de Camilo y Eva Luna. Sí. Hoy estamos grabando esto y hoy se va a subir. Literalmente anoche fue el concierto de Cali. Ujú, que gran fue concierto. uno de los conciertos más increíbles De toda la In the gira. world. Sí, 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 wow. Qué vaina tan Fue increíble increíble, lo fue que fue. increíble. ¿Cómo Muy cantaron? poderoso, ¿Cómo cantaron? pana. Cantar en la Plaza de Toros fue icónico. O sea, literal, cuando yo estaba en el camerino y me estaba metiendo un chontaduro con miel y sal en la Plaza de Toros, Sí. dije, Así Ok. es que tiene que ser. así es que tiene que ser. Me encanta. Entonces, pana, a toda la gente de Cali les queremos decir que gracias por tanto amor. También decirles que estoy un poquito ronquito porque, bueno, estoy ronquito. ¿Qué pasó? Tenías como un brilli. ¿Brille de anoche? Sí, creo. Bueno, estamos aquí en el hotel. Esta camisa me la acabo de regalar, hermano. ¿Cómo se llama? Fabiana, ¿no? Fabiana. Me regaló esta camisa. Hermosa. La diseñó ella y me dijo... La ¿qué pintó tal? a mano. La pintó a mano, es como un lienzo, es como un Increíble. óleo sobre... Bueno, algo así, es una técnica. Entonces me la puse ahorita mismo. Gracias, Fabiana. Increíble. Bueno, hoy Raneando es un tema especial, pana. Y vamos a tener nuestro primer invitado de Raneando porque solamente hemos sido Camilo y Eva Luna. Entonces nuestro invitado de hoy será ChatGPT. Yo no sé si ustedes lo van a ver. Creo que sí, ¿no? A ver. Ven ¿Sí la- ¿Se ve la bolita azul? Sí, bueno, esa bolita azul es ChatGPT. En este momento no nos está escuchando. Entonces, a ver, un contexto, un pequeño contexto que ha sido bastante shocking para mí con ese tema de la inteligencia artificial. Yo no sé ustedes en qué universo están del uso de la inteligencia artificial, pero mejor dicho, desde que se inventó la electricidad, no ha habido un cambio más contundente en la historia de la humanidad como este que está sucediendo con la inteligencia artificial. Ya hoy en día no se trata tanto de las cosas que tú puedas acumular acá, sino de dónde encuentras tú la ayuda para saber las cosas. Entonces la inteligencia artificial, mejor dicho, está haciendo que tu aproximación a las respuestas sea un proceso completamente diferente. Sí. a Yo era como de las antes. que antes como que le daba un poquito de miedito usar ChatGPT. Yo como que sentía que sabía demasiado de mí, como mucha información. Y ya después cuando Camilo se volvió tan bueno usando ChatGPT, como que me entendí que se puede usar como un asistente personal fantástico o como una compañía a veces. Pero no llores, Eva Luna. Bueno, todavía no sería el momento de llorar. No, no, pero sí lo he usado un montón para muchísimas cosas, como, o sea, me ayuda a organizarme un montón. Sí. La vaina, hay que decir muchas cosas aquí con lo de ChatGPT o con cualquier herramienta de inteligencia artificial que estén usando ustedes o si no están usando ninguna. Hay dos tipos de personas, los que usan la inteligencia artificial y los que todavía no usan la inteligencia Ah. artificial. No hay manera de que en este nuevo momento de la historia de la humanidad, de que ustedes conciban su vida sin inteligencia artificial. Ya hoy en día todo está empapado de inteligencia artificial. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo también al comienzo, hace un año o más, yo era, no, la inteligencia artificial, pana, porque yo soy un romántico Sí, todo, sí. de lo análogo, Sí, total. ¿no? Por ejemplo, yo escribo mi diario físico, pero claro, siempre tengo la frustración de que yo digo, pana, ¿cómo me gustaría en este momento saber lo que yo sentí en Cali la última vez que estuve acá para poder comparar con lo que sentí anoche? No voy a poder porque no viajo con mis diarios, pero ¿qué pasa? Entonces yo siempre digo, coño, me encantaría tener un asistente que leyera todos mis diarios y que se los aprendiera de memoria y que cuando yo le diga, pana, en Cali, y que me diga lo que yo comí en Cali para de pronto acordarme. Coño, me encantaría tener un asistente al que yo pueda decirle todos los restaurantes que me gustaron del mundo para que cuando yo viaje a un lugar y diga, marica, ¿esto qué es? Berlín. Ah, coño, ¿nosotros no comimos en Berlín? Sí, Camilo, te Ajá. comiste esto y te gustó esto. Gracias. ¿No sería increíble? Suena como una claro. idea de, ay, pero mira Pero qué es que millonario tener un tú eres asistente. súper organizado con ChatGPT también. O sea, Empecé a hacerlo cuando descubrí que podía ser ese asistente. Por Claro. ejemplo, yo tengo 1000 ideas estúpidas, malas por día. Son malísimas hasta que aparecen en el momento correcto, en una sesión en la que, o sea, que yo digo, oye, marica, tengo una idea de las nubes que parece que tuvieran trencitas. Ja, 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 qué idea malísima. La guardas y un día que vas a escribir una canción acerca de nubes,
y tu novia se puso unas trencitas, de repente es probable que esa idea ese día sí funcione. Pero tú no tienes quien te recuerde todo el tiempo esas cosas porque tu mente solamente tiene un límite. Sí. Pero ¿qué pasa si usaras la inteligencia artificial como un asistente que hace todas esas cosas que tú creías que eran imposibles? Sí. O por ejemplo, yo lo estoy usando para millones de cosas, pero este momento, esta conversación que vamos a tener, vamos a hablar más del límite de cuando empieza ChatGPT a meterse no en temas de organización y asistencia, sino en temas existenciales. Ok. O sea, ¿qué pasa si tú y yo peleamos un día Ujú. y yo, como son las 11:30 de la noche, mi psicóloga no está disponible y nadie está disponible, todo el mundo está dormido, de repente yo le pregunto a ChatGPT, ChatGPT, anoche peleé con Eva Luna o acabo de tener una pelea y ella me dijo tal cosa y yo le dije tal otra. ¿Cuál es tu opinión? En ese límite, ¿qué pasa? Porque ChatGPT no tiene emociones, pero sí me conoce. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando ChatGPT está entrenado como, si yo le digo, necesito que salves mi matrimonio a toda costa? Me peleé con Eva Luna. El consejo que te va a dar es uno, pero si yo le digo, ChatGPT, quiero que me des un contraargumento de por qué es probable que yo esté muy equivocado, muéstrame. Y ChatGPT te diga algo y te diga, es probable que tu esposa no sea para ti. Tú, por ejemplo, ahí, ¿qué haces? Mejor dicho, bueno, esta conversación yo sugiero Tengo que va a miedo. suceder, ya sé, Eva Luna dijo, Camilo, usted lidera esta vaina. Sí, yo estoy Bueno, aquí porque es que el experto ChatGPT user eres tú. no, es porque, mira, hay un tipo que se llama Ali Abdal y el tipo cada vez que tiene una idea se la suelta a ChatGPT y le dice, ¿cuál sería el contraargumento más lógico para debatirme esto que yo te acabo de decir? Y de repente ChatGPT, que te conoce y aparte tiene todo el bagaje de todo lo que hay en Internet y la información y la data, ¿qué te diría si fuera tu contrincante en un debate? Y las cosas que te dice están fuertes. Entonces, por ejemplo, yo pienso, ¿nuestra relación es fuerte o no es fuerte? Sí. Es fuertísima. Ok, pero ¿qué pasa si le soltamos ciertas preguntas y ciertos temas a ChatGPT para que nos lo debata? Tú tienes esas preguntas para tratar de debatir Yo nuestra... estuve desarrollando algunas cosas con ver. Manuela y con ChatGPT mismo. Ok, entonces, lo primero es que yo voy a soltarle a ChatGPT lo que llaman un prompt, Ok. que es como decirle lo que tú quieres que haga o Como un filtro. cómo quieres que se comporte. Ok. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes llegar a decirle, mira, necesito que me escuches y que me digas sí, 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 y ya. Te va a decir sí, 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 Ok, sí, y ya. ok. O le puedes decir, necesito que me convenzas de que tengo que dejar de fumar. Ayúdame a dejar de fumar. Wow. Ok, lo que te va a decir es diferente. Ok, ok, ok. Entonces mira lo que yo le voy A a ver. decir y tú me dices. ChatGPT, estás en este momento en un episodio de Raneando y eres el primer invitado y quiero que estés presente en esta conversación. Te vamos a ir soltando algunos pensamientos que tenemos acerca de nuestra relación y quiero que tú nos sueltes todo el tiempo desde la lógica y desde la información el contraargumento más lógico sin considerar nuestras emociones y de la manera más frívola y más firme que puedas para intentar debatir con nosotros acerca de las ideas que vamos a exponerte. Claro, Camilo, me parece perfecto. Aquí estaré para ofreceros esa perspectiva lógica y firme, sin dejarme llevar por las emociones. Así que cuando queráis, me lanzáis vuestras ideas y yo os daré ese contrapunto lógico y directo. Vamos a ello. Listo. Ahí ya tiene. Yo no su hubiese prompt. podido formular ese prompt. No, bueno, así. ya el que quiera se puede robar ese prompt, suéltelo y cámbielo a lo que lo necesita. Entonces, lo estoy pensando, suéltenle las ideas, pana, y pídanle que sea. Entonces, Estoy ¿qué ready. crees que podemos hablar? Yo creo una de las cosas, por ejemplo, mira, yo pensaba que empezáramos hablando de que si alguna vez pensamos que lo nuestro se iba a terminar. Porque en este momento yo tampoco quiero que ChatGPT diga, no, bueno, tienen 2 hijas, échenle ganas. No, no. Suponte, volviendo a un momento donde tú y yo pensamos que lo nuestro no iba a funcionar. O al menos yo lo pensé. Ajá. ¿Te acuerdas de ese momento? Cuando tú dijiste En Santa en la Marta. última... Ajá. Que yo te conté a ti y te dije, mi amor, somos personas muy diferentes. Sí. Yo no sé si esto va a funcionar. Ujú. Digamos, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué sientes de ese tema? Yo ahí no sentía que... O sea, yo sentía, ay, pobrecito, le dio como miedito. Pero yo sabía que nosotros íbamos a ir para largo igual. O sea, digamos, tú nunca has dudado de eso. No. Bueno, yo, después de ese momento, me di cuenta que no quería dudar nunca más de eso.
Pero en ese momento dudaste. Bueno, llevábamos 7 días de novios. No. Un mes. Sí. Vale, un mes. No, Y eso ahora fue, versus 10 años, eso fue como 2 meses después, sí. 2 Está meses bien, después. está Vale. bien. Cuando me dijiste te amo. Ese mismo día me dijiste te amo. Y también, ay, no sé si quiero estar contigo. ¿Se nos Ridículo. ponemos a ChatGPT a ver qué Dale. tiene por decir? ¿Sí? Bueno. Entonces, lo primero que te vamos a exponer es que nosotros llevamos 10 años juntos, pero cuando nosotros estábamos apenas empezando nuestra relación, yo dudé si éramos el uno para el otro porque éramos verdaderamente personas muy diferentes. No solamente desde las maneras, sino desde lo más esencial. Nuestro sistema de creencias, nuestro manejo de nuestras familias, yo dudé si éramos una persona para la otra. Después decidí que sí, que ella era la persona que yo quería y ella definitivamente nunca lo dudó. ¿Cuál es tu punto de vista? Desde un punto de vista lógico, la duda inicial que tuviste es bastante razonable, especialmente si había diferencias fundamentales en vuestros valores o en vuestras creencias. El hecho de que ella nunca lo dudara puede ser visto como una fortaleza, pero también desde la lógica, la ausencia de duda no siempre es sinónimo de que algo sea perfecto, sino que a veces las dudas son parte de un análisis realista. Así que, en ese sentido, tu duda inicial podría haber sido una señal de que había cosas que trabajar y que con el tiempo habéis ido resolviendo juntos. ¿Tiene Sí, sentido lo que tiene todo el dices? sentido, sí, sí, sí. ¿Qué piensas de eso? O sea, puede tener razón, pero igual es como que nuestra relación funcionó con tú dudando y yo no. Claro, También, ¿me entiendes? O sea, no es como que los dos teníamos que tener esa duda para que funcionara la relación. claro, No está mal que uno dude y el otro no. ¿Me entiendes? claro. Pero, O sea, entiendo lo que dice, está bien. claro, Puede tener su lógica. su razón. Sí, y yo no me, mira que yo no digo como que, ay, pero ¿por qué dudaste? Y si no hubieses dudado, ¿cuánto tiempo tendríamos juntos? Porque al final igual ese mismo día dijiste, no, sí, tienes razón. ¿Me entiendes? Sí. Sí. Por ejemplo, el tema de cambiar por la otra persona. ¿Tú sientes que has cambiado cosas por mí para que nuestra relación funcione? O sea, la primera pregunta sería, ¿tú sientes que eres la misma persona que cuando nos conocimos? No. ¿No sientes que te has transformado? Sí, pero los dos nos hemos Que nos hemos transformado. transformado. Sí. Pero no es que yo como que cambié porque tú querías que yo cambiara, ¿me entiendes? No, pero cambiaste, te transformaste. Hemos cambiado, sí, sí, sí. Menos mal. Claro, y yo creo que es algo, o sea, yo podría decir que es algo positivo. Sí. Le preguntamos a ChatGPT qué opina. Ok. Ok. Mira, yo siento que nosotros hemos cambiado demasiado a lo largo de nuestra relación. Éramos dos personas diferentes, obviamente hace 10 años, pero hay un montón de cosas esenciales que hemos transformado para proteger nuestra relación y para crecer juntos. ¿Qué opinas? Desde una perspectiva lógica, es normal que dos personas cambien y evolucionen a lo largo de una relación tan larga. Esos cambios pueden ser una señal de crecimiento y adaptación, lo cual es positivo. Sin embargo, también es importante asegurarse de que esos cambios no sean simplemente sacrificios que uno hace por el otro, sino transformaciones genuinas que beneficien a ambos y que realmente contribuyan a la felicidad mutua. Bueno, ¿Qué opinas? yo dije algo así, ¿no? O sea, no es que estamos cambiando por el otro. Aunque hay ciertas cositas ¿Qué? que ahora que lo pienso, con lo de nuestro love language, que eso sí lo hemos cambiado un poquito pensando en el otro. O sea, yo al principio de nuestra relación era súper contacto físico. Ese era mi primer lenguaje del amor. Y tú eras, no sé si quality time o regalos, ¿verdad? Y como que después de un tiempo tuvimos una conversación donde decíamos como que tenemos que estar pendientes de lo que la otra persona, cómo le gusta a la otra persona recibir amor, no solo cómo nos gusta dar amor. Y con esa conversación yo dije, bueno, yo le voy a tratar de bajar un poquito a lo del contacto físico. Y tú dijiste, yo voy a tratar de subirle un poquito al contacto físico. Y ahí como que hicimos un buen happy medium. Y ahora, hoy en día, 10 años después, tú dices
que estamos como completamente invertidos. O sea, que ahora tú eres 100% contacto físico y yo soy más como quality time, regalos y eso. Entonces le exponemos a ChatGPT eso, a ver qué Ajá. opina. A ver, díselo tú. Nosotros hace 10 años teníamos los dos nuestro lenguaje del amor era diferente. Yo era muy de contacto físico y él era muy de quality time y regalos. Y ahora, 10 años después, siento que él es muchísimo más contacto físico y yo soy muchísimo más tiempo compartido y actos de servicio y cosas así. ¿Tú crees que con estos 10 años ese cambio es un cambio positivo o negativo? Desde una perspectiva lógica, el hecho de que ambos hayáis cambiado vuestros lenguajes del amor con el tiempo puede verse como una adaptación positiva siempre y cuando ambos os sintáis cómodos y satisfechos con esos cambios. En realidad, lo importante es que la forma en la que expresáis y recibís el amor siga siendo compatible y que os haga sentir bien. Así que, en principio, si ambos estáis contentos con esa evolución, podríamos considerarlo algo positivo. ¿Tú estás contento con eso? ¿No, Camilo? Sí, sí No, estoy, sí estoy. tú a veces Mentira, me das mentira. la bola. Es un chiste, es un chiste. Tú a veces quieres más. No, yo lo que creo es que, por ejemplo, al comienzo, digamos, una de las cosas que a mí más me choquearon en nuestra relación fue que Eva Luna era muy física, o sea, todo el tiempo quería estar abrazándome y tal, y yo era cero así porque en mi familia somos cero físicos. Y hubo como una tensión ahí de la manera en que nos expresábamos el amor. Cuando yo quería un rato con Eva Luna, yo prefería sentarnos a conversar. Y Eva Luna más era en ese momento de darnos un abrazo o de caernos a besos o algo así. Y entonces, claro, al comienzo yo sentía y dije, bueno, yo voy a tratar de ser un poco más físico y ella trató de ser un poco menos. Y siento que ahora, mucho tiempo después, es como que se intercambió completamente todo y ahora soy yo quien es más físico que ella y ella menos. Entonces no sé si eso fue la manera correcta de hacerlo o no. Fue como una idea que tuvimos, pero no sé si la cagamos o qué. Desde un punto de vista lógico, es normal que al principio las parejas intenten adaptarse el uno al otro y encuentren un equilibrio. El hecho de que ahora se haya invertido esa dinámica no significa necesariamente que lo hayáis hecho mal, sino que es una muestra de cómo las personas cambian con el tiempo. Lo importante es que ambos os sintáis cómodos con la forma en que ahora expresáis el amor y si en algún momento alguno no se siente bien con ello, siempre se puede hablar y reajustar. Lo importante es la comunicación y la comprensión mutua. Vamos Pues bien, bien, ¿no? vamos bien. A ver, Vamos bien. ¿qué otra pregunta tienes ahí? Por ejemplo, otra cosa que yo creo que es interesante es nuestras diferencias. Son grandes, pana. O sea, incluso tú y yo somos opuestos en muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y hemos logrado... Opposites attract. Bueno, es verdad, pero hemos tratado de dibujar unos sistemas en los que nuestra manera de ser opuestos funcionen Sí, para para que convivir. nuestra relación funcione, ¿no? sí, ok. Yo no sé si es que lo hemos hecho bien o verdaderamente ser opuestos es algo positivo, pero me gustaría ver qué piensa A ver. ChatGPT. Mira, nosotros somos personas muy diferentes. O sea, yo soy una persona hiperactiva que tiende a lograr todo y a perseguir y a correr y a perseguir vainas. Workaholic. Mientras mi esposa es todo lo contrario a una persona workaholic, es una persona tranquila, que le gusta descansar. Entre la duda entre hacer y no hacer, ella siempre decide no hacer. Es una persona que puede desintegrarse en la pereza mientras yo me desintegro en la workaholic mode, en perseguir y perseguir y el cansancio y quemarme, mientras ella puede desintegrarse en la pereza total. Somos personas sustancialmente diferentes, pero hemos logrado una relación sana y bonita. ¿Qué puedes ver tú ahí? Bueno, si nos ponemos realmente críticos, podríamos decir que esas diferencias tan marcadas podrían ser una fuente de conflicto latente. El hecho de que uno tienda al agotamiento por exceso de actividad y el otro a la inacción por exceso de descanso
podría a largo plazo generar desequilibrios en la relación. Es decir, es posible que en algún momento esas diferencias, en lugar de complementarse, choquen. Así que desde esa perspectiva más crítica, cabría preguntarse si realmente estáis construyendo algo sostenible o simplemente parcheando esas diferencias. Ay, Parcheando, ay, no, sí. ay, sí. Pero ¿y entonces? Cerremos la compu y ya. Mira, yo siento que esas diferencias... Le, pero, pero díselo a ChatGPT. No. Díselo. Lo voy a poner y tú le vas a decir lo que piensas. Yo siento que si fuéramos personas completamente iguales, sería una relación demasiado aburrida y no nos empujaríamos a hacer lo que la otra persona hace. Por ejemplo, Camilo es un workaholic, ¿no? Y los workaholics en algún momento tienen que parar y tienen que descansar. Entonces yo soy ese recordatorio constante de vamos a hacer un tiempito de vacaciones juntos, el Shabbat, tómate un día libre, todo eso. Y Camilo también me empuja a ser mi mejor versión. Como, ay, ¿será que podemos conseguir una cosa divertida que te guste hacer para que puedas hacer más ejercicio? O vamos a movernos un poquito, hagamos algo chévere así. O, ay, ¿qué pasión tienes tú en este momento que podamos cumplir juntitos? Él me motiva a mí, yo lo motivo a él. Es cierto que las diferencias pueden aportar un equilibrio y un impulso mutuo y eso es valioso. Desde un punto de vista más crítico, se podría decir que esa complementariedad también requiere de un equilibrio muy delicado y que si en algún momento uno de los dos deja de motivar al otro, ese balance podría perderse. Así que, aunque ahora funcione, no está de más cuestionarse si ese equilibrio se mantendrá a largo plazo. Esta persona no conoce a Dios. Digamos, la pulga, mi esposa, acabó de decir que tú opinas eso porque no conoces a Dios. ¿Qué me puedes decir tú con esto, ChatGPT? ¿Ah? Bueno, desde una perspectiva puramente lógica, el hecho de creer o no en algo superior es una cuestión muy personal. Podríamos decir que las creencias... Ay, mira, Mira, se dañó. te dañaste. ¿Por qué? Porque Que cuando uno habla de Dios es como que todo, uff. ¿sabes quién no es artificial? Exacto. Bueno, el argumento de mi esposa es que tú no estás incluyendo... No, pero creo que es importante. Mi esposa es una persona de bases cristocéntricas, o sea, de bases cristianas, de una familia cristiana, de tradición cristiana, creció con esa escala de valores y yo no. Entonces ella lo que está diciendo es, claro, chévere lo que tú estás diciendo, ChatGPT, pero no estás incluyendo ciertas cosas que no caben en la inteligencia artificial, como Dios. ¿Qué tienes tú para decir ahí? Es cierto que desde una perspectiva puramente lógica, la fe y las creencias espirituales no se pueden medir ni analizar de la misma forma. La dimensión de la fe, la espiritualidad y los valores cristianos aportan un nivel de profundidad y de conexión que la lógica no siempre puede abarcar. En ese sentido, la presencia de la fe puede ser un pilar fundamental que equilibra esas diferencias y da un sentido más profundo a la relación. Gracias, mira. Ahí te dijo que sí. Me dijo que sí, ¿viste? Yo sabía, es que nadie puede contra Dios. Bueno, yo voy a tocar un tema y aquí voy a dejar abierto para que ChatGPT escuche y es el tema de cuando en una relación, digamos, pensando, uno cree que es por amor, cuando uno por amor pone primero los intereses de la otra persona e incluso a la otra persona justa por encima de uno mismo para que la relación funcione en el tiempo. Y yo siento que eso yo me puedo relacionar con ese pensamiento. Yo te he puesto a ti y a tus intereses por encima de los míos muchas veces, porque eso es lo que yo quiero, pero lo he hecho de esa manera. Y doy fe de que tú lo has hecho también al revés. Sí. ¿Qué opina mi social? Es un gesto muy noble poner los intereses de la otra persona por delante y es algo que puede fortalecer mucho una relación. Desde una perspectiva lógica, sin embargo, también es importante asegurarse de que ese equilibrio se mantenga y que ninguno de los dos se pierda a sí mismo en el proceso. El amor es un balance y aunque es precioso cuidarse mutuamente, también lo es no dejar de lado las propias necesidades individuales. De acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. De acuerdo, total. Se me ocurre algo, por ejemplo, mira, en internet a nosotros nos
critican muchísimo porque somos muy, lo que diría la gente, como cursis o como melosos. Sí. Nosotros nos mantenemos mucho tratando de mantener nuestra relación en un estado casi que inocente, o sea, tratar de mantener la chispita prendida, tratar de mantenernos como no permitir que el amor envejezca y se vuelva fósil. Pero la gente nos critica porque dice que tenemos un amor de repente como muy, ¿qué amor? Muy, Como de niñito. como de niño ay, chiquito. Ah, claro, no cuando saben. madure ese amor se van a joder. ¿Qué opinas tú? Desde una perspectiva crítica, se podría decir que mantener esa inocencia y ese toque cursi puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es algo bonito que mantiene viva la chispa, pero por otro, algunos podrían argumentar que es importante también afrontar la realidad con todas sus complejidades y sus retos. A veces esa dulzura constante podría interpretarse como una forma de evitar algunos conflictos que también forman parte de una relación madura. Pero, por supuesto, cada pareja es un mundo y lo importante es que ambos estéis felices con vuestra dinámica. Entiendo, pero es que lo nuestro no es como que le falta profundidad a nuestra relación, no es como que lo mantenemos ahí en Es verdad. ¿cómo se llama esto? En el shallow el- end. En la superficie. En la superficie. No, lo nuestro es súper profundo, pero también decidimos como seguir dating each other, ¿sabes? Seguir Claro. eso, Sí. saliendo como novios recién ennoviados. Y siento que eso es lo que ha hecho que nuestra relación como que cada vez sea más chévere, aparte de todo lo de la realidad que está diciendo ChatGPT que vivimos, como las cosas que tenemos que hacer como papás y como todo este mundo de no problemas, pero situaciones quizás que pasan entre una relación normal. Nosotros decidimos hacerlo todo como desde una perspectiva también o sea, desde el amor puro, ¿no? Siento yo, y eso es como que muy del principio de una relación. Yo no voy a cambiar eso. Bueno, No, mi hermano. ¿tú lo vas a cambiar? Claro que no. Bueno. Yo le puedo decir, mi intención con todo este video no es, hey, ojo, creo que la estamos cagando porque ChatGPT, no. Mi intención es decir que verdaderamente creo que hay algo que no cabe en la inteligencia artificial. No cabe, porque la inteligencia artificial solamente se nutre de lo manifiesto, de lo exterior. Sí. Y por más que tú trates de verbalizarlo, hay cosas internas. O sea, suponte, uno diría, bueno, si tú se lo puedes compartir a ChatGPT, ya lo tiene en su información, entonces sí va a poder darte un input. No, porque hay sentimientos y hay cosas internas que no existen en el mundo de las palabras y de la data, que cuando tú intentas convertirlo en una frase para que ChatGPT lo pueda recibir, de una vez estás mintiendo. Sí. O sea, si tú me dices, ¿tú por qué me amas? Y yo pienso, ok, yo puedo pensar en ese momento y decir, bueno, tú, por ejemplo, ¿tú qué sientes por mí? Y yo te digo, bueno, mira, yo necesito... Y ahí es donde nace, por ejemplo, la poesía o el arte. Porque cuando se queda en bancarrota el lenguaje, tú tienes que, de repente, tratar de traducir unas vainas que son imposibles de traducir en frases. Una vez, esas frases se las puedes dar y las suma. Pero ChatGPT no tiene acceso a aquello interno que no cabe en las palabras y en la data. Sí. Entonces, ¿cómo puede entregarte una totalidad de un argumento y más aún un contraargumento cuando no tiene acceso a las cosas verdaderamente profundas que no caben en las palabras? Sí. Entonces, yo veo que hay un montón de confusión en el mundo de gente diciendo, no, pero es que yo le pregunté a ChatGPT y me dijo, marica, que esa persona sí es para mí. O cuando dicen, no, marica, estuve con ChatGPT, que eso también es real con los horóscopos. Yo leí en el horóscopo y dice que no me meta con un Virgo. Y es como, espérate un momento, amigo, ¿cómo? Entonces, yo con esa intención es que me estoy sumando a esta conversación. No es la Sí. conversación de, bueno, estamos sumando aquí algo que nos va a nutrir en nuestra relación. No, hay cosas que sí nutren de manera práctica, pero hay otras que no. Sí. Hablemos un segundo de los red flags, ¿no? Ajá, las banderas rojas. Las banderas rojas. Yo ignoré algunas banderas rojas que en mi mundo ideal antes eran como tipo stay Innegociables. away, o sea, eran innegociables y las ignoré porque yo estaba enamorada de ti. Como por ejemplo, al principio de nuestra relación, cuando yo veía que tus creencias espirituales eran bastante diferentes a las mías, yo
dije, esto no puede funcionar. Hasta que me enamoré de ti y dije, bueno, vamos a ver cómo lo logramos. Claro. ¿Qué se hace con eso? O sea, Como con que las tú tienes banderas una lista de lo que tú quieres Ajá. y esa persona, yo, no me parecía esa lista. Bueno, porque si lo digo yo también, si yo hacía una lista, antes de conocerte, yo iba a decir, quiero una mujer deportista con quien yo pueda subir al Everest, con quien yo pueda todos los días retarme cada día e incomodarme, para que toda mi vida sea de verdad un empuje hacia yo ser una versión. No, esa es la lista. Y luego yo te conocí a ti y dije, marica, esta mujer no hace ninguno de estos checks, pero yo la amo y yo quiero que sea ella. Y ignoré todas esas banderas rojas y me enamoré de ti. ¿Qué opinas de esto? Cuando alguien ignora esas banderas rojas y deja de lado sus propios criterios por estar enamorado, en realidad se está arriesgando a construir una relación sobre una base que no es sólida. En el fondo es como autoengañarse y eso tarde o temprano puede pasar factura. Así que por muy bonito que suene el amor, ignorar esas señales es como cerrar los ojos ante la realidad y eso no suele acabar bien. Pero vamos a dejar claro una cosa, o sea, no es que estamos ignorando banderas rojas de cosas que de verdad uno no debería ignorar como banderas rojas, como violencia, etcétera, etcétera. Ah, bueno, no. O sea, lo que Pero digo yo ahora, mira, es- por ejemplo, pero tú dirías, bueno, una bandera roja. Por ejemplo, tú me dijiste, en la lista de las cosas que yo quería para una persona, de las primeras era, o sea, tipo, esto es innegociable, quiero que esa persona sea cristiana. Sí. Pero si hay banderas rojas que uno dice como que, mm, o sea, yo siento en mi corazón que esto es por aquí y no es como una bandera roja que te haga sentir como, uy, no sé, esto está bien maluquito, pero bueno, vamos a darle a ver igual, a ver qué pasa. No, o sea, es una bandera roja como que uno dice, ¿será que yo esta bandera roja la puedo como medio Convertir convertir en una bandera blanquita? Y sí, o sea, siento que con eso, eso me pasó muchas veces contigo, con cositas así. No eran banderas rojas como... Claro. No, yo entiendo lo que dices. Pero yo, por ejemplo, yo pensaba que una bandera roja en un momento de mi vida era si esta persona no es al menos una persona que me incomode todos los días y que me diga, no, arriba, eso es una bandera roja. Claro, Y en ese momento pero dije, mira que bueno, yo sí te esta incomodo persona- igual de Claro, alguna pero manera. sí, pero yo lo descubrí después. Que la incomodidad que tú me das a mí es sustancial y la entendí después, pero en ese momento al comienzo ignoré Sí. eso que yo pensaba. Luego me di cuenta que yo no necesitaba eso. Yo quería un espejo, una persona igual a mí, Sí. porque estoy enamorado de mí. Entonces yo tengo que revisar eso en mí, Ajá, en vez de ajá. querer transformarte a ti. Sí. Luego lo descubrí, pero lo ignoré. Eso, por ejemplo, ese tipo de cosas de mi propia vaina interna, no lo conoce ChatGPT, a menos que yo se lo diga. Si se lo digo, de pronto me va a ignorar también. Bueno, las preguntas y como las ideas de lo que íbamos a hablar hoy lo armamos con algunas preguntas que nos ha hecho la gente. Entonces, basado en eso, incluso con ChatGPT diseñamos algunas preguntas que nos hicieran como cuestionarnos para nosotros dar una respuesta que él pueda debatirnos. Entonces, una de las preguntas era, vale, llevan 10 años, Sí. pero ojo, no quiere decir que es todo tan sano que por eso llevan 10 años. No, también, por ejemplo, ¿qué rol cumple en la estabilidad de su relación aquellas cosas que no son de la relación de ustedes? Como por ejemplo, ustedes tienen 2 hijas, el compromiso de tener 2 hijas y de no poder cagarse la relación, porque, pana, hay 2 hijas. O sea, ¿cuántos matrimonios has visto tú de gente que uno dice, pana, ese matrimonio estuviera roto si no fuera porque tienen 2 hijos en la mitad? Lo Ajá, único que los un mantiene montón, juntos. sí. Entonces, eso. En nuestro caso, a la luz de esa pregunta, ¿tú cómo lo ves? Y otra cosa, nosotros somos personajes públicos. O sea, suponte, anoche estábamos nosotros ahí en el concierto y cuando tú saliste, marica, la gente, el momento favorito de la gente fue cuando tú saliste a cantar, porque Camilo lleva Luna. Lo que la gente espera de nosotros, lo que la gente quiere que nosotros somos, lo que la gente quiere que nosotros seamos y sigamos siendo. La expectativa de 2 de cada 3 comentarios son, si Camilo y Eva Luna terminan, dejo de creer en el amor. Vale, eso no es parte de nuestra relación, es un factor exterior. ¿Qué tanto esa presión y esas otras cosas mantienen nuestra relación junta en vez de verdaderamente que nuestra relación sea fuerte? Esa es una pregunta que nos hizo ChatGPT. Sí. Y yo la escucho y digo, bueno, me surgen ciertas cosas chéverísimas y o sea, al principio es como, fuck, a ver, y después Sí. ¿cuál sería tu Yo- opinión de eso?
Yo no creo que yo, justo lo de la parte pública, no creo que eso lo he metido tanto en la relación. O sea, como, ay, no podemos decepcionarlos, vamos a seguir adelante porque es que no podemos decepcionar a la tribu. La verdad, no es lo que me motiva en nuestra relación. Yo no estoy orgulloso de eso, pero yo un poquito sí lo No, tengo porque como una parte de cosa mí. es, a mí me gusta como mujer en esta relación orgullosa, me gusta ser motivo para que la gente crea en el amor. Me encanta eso. Y por ese lado sí digo yo, qué chévere que nosotros no los hemos decepcionado hasta ahora y que seguimos firmes y que Sí. puedan seguir creyendo en el amor. Por ese lado puedo pensarlo así, pero no es como que siento motivación para amarte más porque ellos me están diciendo, pilas que si ustedes terminan voy a dejar de creer en el amor, ¿me entiendes? Ahora, al lado de las niñas, tampoco siento que las niñas son como, bueno, estamos juntos porque tenemos que mantener una relación fuerte para mostrarles a ellas lo que es un buen matrimonio. No siento que esa sea la motivación tampoco, pero sí, igual te digo, me da muchísima ilusión que ellas vean lo mucho que tú me amas a mí y que ellas sepan que ellas tienen que buscar a alguien que las ame como tú me amas a mí y viceversa. Ok. ¿Me entiendes? Sí, 100%. Yo, por ejemplo, lo único que me pasa a mí, y lo que te digo, no estoy orgulloso de eso. Yo, por mi personalidad está todo el tiempo consciente de que está siendo observada. Y mi personalidad puede desintegrarse en justo en tratar de vivir para que los demás lo vean en vez de vivir interiormente. Es una de mis necesidades esenciales es volver a mi experiencia individual y no a nada de lo que está afuera. Sí. ¿Qué es lo que yo quiero escribir más allá de lo que la gente espere de mí? ¿Qué es lo que yo quiero hacer hoy más allá de lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que yo quiero de ti más allá de ti? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, mira, yo no es que yo te ame a ti para que la gente vea que te amo, no, pero por ejemplo, yo sí soy consciente de que nosotros estamos a través del amor revolucionando una cantidad de cosas del estereotipo del amor y de las relaciones, Sí. solamente por amarnos. O sea, yo sí creo que el amor es nuestra revolución. Sí. No lo digo solamente de, ay, estar, de repente lo que siento por ti es nuestra revolución. No, el amor como tal me parece revolucionario. Y yo cuido de nuestra relación también un poquito porque siento que estamos cargando una bandera que Sí. no quiero que dejemos caer. Entonces, por ejemplo, Pero no frente está a- mal porque eso es como que Pero, le da por ejemplo, ¿sabes una qué? responsabilidad chévere al... Yo, por ejemplo, mira, yo todo el tiempo le pido a Dios que me enseñe por cabeza ajena. Mm, Y cuando yo veo lo que un error de una persona puede convertirse en su vida, y lo veo constantemente, uy, no sé quién le metió los cachos a no sé quién. Y yo veo y digo, y veo desde lejos cómo se desmorona una relación, se cae a pedazos y se rompen corazones y se caga todo y se desintegra. Yo aprendo constantemente y digo, wow, marica, mira eso. No quiero que me pase a mí para yo poder darme cuenta de lo que yo estoy por perder si en algún momento yo tomo una decisión equivocada. Bueno, yo también sumo dentro del cóctel de cosas a cuidar el corazón de un montón de gente que está viendo en nuestra relación algo interesante. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, Cami, estamos en Las Vegas y esta noche parece que, marica, van todas las modelos de Victoria's Secret. No sé quiénes son las modelos, pero me imagino, van 26 modelos de Victoria's Secret. Ay, y están todas solteras. ¿Y sabes qué? De las 19, 17 están enamoradas de ti, marica. Y tú, Cami, vamos a tomarnos un trago y luego vamos allá a conocerlas, normal. Yo no voy, ¿vale? No voy. No voy. Y tú dirías, ¿pero por qué no vas? ¿Porque eres un tipo débil? No, porque hay tentaciones innecesarias. Porque yo no me quiero cagar en mi universo frente a una exposición a una... Y un poquito pienso y digo, imagínate lo que puede ser una cagada mía en el corazón de toda mi familia y de la tribu, marica. Yo sí lo pienso. está bien. A ver, no, a ver, pero no. No, pana, o sea, es que se normaliza y yo digo, marica, huevón. No, me parece lindo porque tú consideras también que la tribu es Sí, pero tu yo family. no, a ver, no quiere decir que no la cago por la tribu. Hermano, vale una todavía por la tribu. No, No, no. marica, imagínate, o sea. Yo sé, pero es como un poquito lo de la canción esta que nosotros amamos, la de More Hearts Than Mine. Ay, sí, Es una canción canción sota. sota. Vayan a escucharla. No la escuches Si tú ahorita. terminamos, yo voy a estar bien, pero marica, No vas a estar rompiendo más rompiendo. corazones que solo el mío. Ajá, exacto. Bueno, a ver, digamos la ChatGPT. Mira, ChatGPT,
tenemos una pregunta que hacerte. Ok, mucha gente nos dice que nuestra relación se mantiene en el tiempo, no solamente porque tenemos una relación sana y duradera, sino porque hay cosas exteriores a nuestra dinámica, más fuertes incluso que nuestra relación, como por ejemplo que tenemos hijas y que todo el mundo está mirando nuestra relación como un ejemplo. Entonces, en verdad, nosotros en vez de tener una relación sana que dura en el tiempo, en realidad lo que estamos es como, si, a ver, como si fuéramos un par de presos de una cárcel de la expectativa de la gente de nuestra relación. ¿Qué me dices tú ahí? ¿Ah? Uy, marica, ¿pero qué es? Bueno, si la miramos desde esa perspectiva Sí, claro, se la plantea tan bien. crítica, podría decirse que, en cierto modo, el peso de la expectativa externa y la presión de mantener esa imagen pueden convertirse en una especie de cárcel invisible. Es decir, en lugar de actuar siempre desde la autenticidad y desde lo que realmente deseáis como pareja, existe la posibilidad de que, sin daros cuenta, estéis manteniendo ciertas apariencias o dinámicas por el qué dirán o por el ejemplo que representáis. Y si eso fuera así, habría que preguntarse hasta qué punto eso es sostenible y saludable a largo plazo. No, yo estoy pensando en que tú consideras la tribu y la familia y todo eso más como si fuera un accountability check para ti, Eso es. más que tipo Accountability. que decepcionarlos o que No. mantener tu imagen. Es como que, o sea, si lo tienes más como un accountability check, que yo siento que es súper importante en las relaciones. Tener amigos cercanos que están constantemente diciéndote, hey, pilas aquí, o cómo va tu relación con tal tema. Necesitan hablar de algo, aquí estamos nosotros para escucharlos. O sea, yo siento que Es que eso cómo es puede ser, importante. a ver, yo entiendo a ChatGPT, chévere, sí, pero siento que está describiendo otra relación, no la nuestra, marica. Porque yo verdaderamente pienso y digo, weón, cuando yo veo a una persona que está llorando y me dice, marica, yo volví a creer en el amor por ustedes. A mí no me da igual eso. Le digo, No. ah, sí, bueno, chévere, igual, a mí qué me importa. Yo tengo mi No. relación y mi esposa y yo. No digo tú y yo. Digo, nosotros, las personas, somos las manos y los pies de Dios en la tierra. Esa vaina está escrita en todos los textos sagrados. Nosotros somos las manos y los pies de Dios. Nosotros estamos llamados a modelarlo a Él. O sea, mucha gente nos cae y nos dice, marica, yo siento que Dios me abraza a través de sus videos de los lunes de Camilo y Balones. Y uno dice, ay, tan ridícula. No, la verdad es que no, somos nosotros los que... No, pana, Dios nos está usando a nosotros Sí, para total. impactar la vida de las personas de ciertas maneras. Las Yo no puedo ignorar eso. Y no lo quiero ignorar tampoco. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, si yo estoy pasando un día horrible porque, no sé, se me rompió algo en la casa, se fue la luz, tengo tremenda gripa, tengo que en la noche tal, recibí una llamada, alguien me trató re mal y yo estoy re mal. Y salgo a la calle y tengo un humor pero de perros. Y hay un niño chiquito que me está mirando y me dice, yo quiero ser como tú. Delante de ese niño yo no voy a decir, bueno, papi, a ver, me agarraste en el día que no es, estoy de re mal y quítate. No, o sea, yo es el momento en que yo digo, parce, en este momento ese niño está mirándome a mí, más me vale cuidarle el corazón, pana. Y Sí. después, cuando llegue a mi casa en privado, le pego a la almohada si quiero, pero no sería... O sea, ¿me entiendes Sí, lo que te digo? O ajá. sea, bueno, el hecho. El hecho. Raneando es para uno hablar de estas vainas sin mucho orden, así que no es como que estamos tratando de dar una respuesta clara. Pero me tiene conseguido esto de la inteligencia artificial. Entonces, dos cosas. Yo le quiero hacer una pregunta a ChatGPT, Dale. más como de cierre, ¿no? Como para cerrar. Si pudieras darnos un contraargumento como una especie de diagnóstico final que nos haga ver aquello que nosotros no estamos viendo, ¿qué sería? Como para cerrar. Si tuviera que darte un contraargumento final, diría que a veces la idealización de la relación y la presión de mantener siempre una imagen perfecta pueden hacer que uno pierda de vista la autenticidad y la naturalidad que hacen que una relación sea realmente sólida. En otras palabras, quizá lo que no estáis viendo es que para que la relación sea realmente fuerte, también hay que permitirse ser vulnerables, cometer errores y no tener miedo a que no todo sea perfecto de puertas para afuera. Está bien.
Está bien, ¿no? Si pudieras rápido decir sí o no, ¿tú crees que dentro de lo que te hemos compartido, crees que somos el uno para el otro? Es difícil dar una respuesta definitiva solo con lo que hemos conversado, pero lo más importante es que ambos estéis comprometidos en construir esa relación día a día. ¿Que sí o no? ¿Sí o no? Con lo que hemos hablado, diría que sí, lo sois, siempre y cuando mantengáis esa comunicación y compromiso mutuo. No, pero a mí el otro día me dijo que no, marica. No. Te lo juro. Eva Luna. a mí el otro día me dijo que privado? no. Sí, en privado. marica. El otro día me dijo que no. Chao, no. El Chao. otro día me dijo que no y esto fue lo que generó esta crisis para mí. Camilo. Sí, marica, me dijo que no. ¿Tú qué le dijiste de mí? ¿Me describiste de una manera como súper maluca o qué? No. No. Él ya te conoce. Porque tiene acceso a internet, ¿ok? Pero conoce la versión de mí del mundo Por eso. exterior. Sí, pero entonces lo que te digo, para mí era muy importante hacer este video también porque mira, ChatGPT nos dio dos respuestas, ¿no? Él me dijo que no, aquí dijo que sí. Creo que es re importante y muy importante y yo quiero cerrar con un poquito de llamado a la conciencia. Marica, la palabra samadhi en sánscrito quiere decir aquello que es imposible de poner en palabras. Si lo describes de una manera, te equivocas. Si lo describes de otra manera, también te equivocas. ¿Qué quiere decir? Que eso no cabe en la data. Que hay una parte de nosotros que no es manifiesta, que no cabe en las ideas, que no cabe en la información ni en el cúmulo de data. Y estos elementos de inteligencia artificial solamente se alimentan de data. Entonces acuérdense que ustedes son mucho más que data. No importa qué tanto ustedes le entreguen a una herramienta de inteligencia artificial de data, hay una parte de ustedes que no cabe ahí. Entonces la mayor de todas las herramientas sigue siendo aquello que no cabe en la data. Nos amamos. Estamos hablando. Ay. ¿Y cómo esto no me hace dudar nada, mi amor, de lo que somos? Ay, Suerte. te amo. Suéter.